un paseo por las Escrituras. Es el conocimiento del mundo de la Biblia. Es conocerla y vivirla. Los invitamos a que semana a semana nos acompañen en este estudio que damos inicio hoy y estoy segura que se enamorarán aún más del Dios de Moisés, del Dios de Jacob, de ese Cristo maravilloso que dio su vida por nosotros en esa cruz, de ese Espíritu Santo tan hermoso, ese consolador que nos dejó, que admiraremos a los personajes y conoceremos a otros que quizá no sabemos ni siquiera que existen. Creo que el conocimiento de la Biblia es muy importante porque inspira en nuestro interior una apreciación más profunda por todos esos autores de las Escrituras y también nos va a inspirar un amor más intenso por la Biblia en sí. Creo que es difícil para todo humano amar genuinamente a alguien que no conoce. Y creo que no podemos entrar en las experiencias, en las expectativas de los personajes, sin primero relacionarnos con su mundo. Tenemos que observar, tenemos que conocer las herramientas con las que trabajaron, las batallas que enfrentaron, la literatura que conocían y sobre todo las costumbres bajo las cuales vivían. Nosotros necesitamos adquirir una profunda admiración por su fe y su sabiduría, para que entonces nosotros podamos terminar enamorados de todo lo que está escrito en este bello libro, y no solo conocerlo, sino vivirlo día a día. La Biblia, inspiración del Dios vivo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Juan, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. En Salmos, las promesas del Señor son puras, son como la plata más pura, refinada en el horno 7 veces. Estos versículos nos dejan ver que no hay duda de que la Biblia fue inspirada por Dios. Porque hay un mundo como hay un Dios, un creador y un sustentador de cuanto existe. De la misma manera, hay un libro que es la Biblia y un autor que es Dios por medio de su Espíritu Santo. Aunque fue escrita por seres humanos en idiomas humanos, no es por inspiración humana, es por inspiración de Dios. Cada palabra escrita en la Biblia fue supervisada por Dios. Pedro nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo también nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. La Biblia es el libro de la vida. Al hacer esta afirmación, damos a la palabra vida no solamente el sentido sociológico, en que intervienen los valores y los hechos creados por el hombre, como costumbres, ideas o sistemas, y muy principalmente el sentido biológico en su más alta expresión, ya que las escrituras son la inspirada palabra de Dios. Podemos decir que también son infalibles y con autoridad. El conjunto de las pruebas del carácter sobrenatural de la Biblia presenta una exhibición casi inagotable de consideraciones que, si se observan con objetividad, aquí tenemos un ejemplo como las profecías que ya se están cumpliendo, nos obliga a concluir que este libro no puede ser producto del hombre.
Los hombres que afirmaron ser inspirados poseían un carácter moral y espiritual de lo más elevado. ¿Quién acusaría a Moisés, a Pablo, a Isaías o también al Señor Jesucristo de ser personas inmorales, cobardes o de dudoso carácter? Aquí tenemos un ejemplo en 2 de Pedro, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Hay dos factores importantes que estos hombres manifestaban. Por ejemplo, uno, es el hecho de que continuamente pueden apelar a sus lectores en cuanto a la verdad que proclaman. Aquí tenemos un ejemplo de Hechos 2:22, que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, como las maravillas, prodigios y señales de Dios hizo entre vosotros por medio de él. La otra es que muchos de ellos, casi la mayoría, sellaron sus palabras con su sangre. Estaban dispuestos a morir por la verdad que enseñaban. Los autores bíblicos eran profetas y apóstoles de Dios. Se les denomina con diferentes calificativos que nos informan acerca de su papel en la producción de las Escrituras. Hombre de Dios, es decir, quien ha sido elegido por Dios, como el rey Saúl y David. Siervos del Señor, una indicación de fidelidad a Dios. Tenemos a Daniel, mensajero del Señor, es decir, enviado por Dios. Aquí tenemos también el ejemplo de Jonás. Vidente u observador, lo que revela un entendimiento proveniente de Dios. También tenemos como ejemplo a Juan con el Apocalipsis. Hombre del Espíritu, es decir, quien habla por el Espíritu de Dios. También tenemos a José el soñador. Centinela, lo que refleja un estado de alerta para con Dios. Tenemos a Josué. Profeta, es decir, vocero de Dios. También tenemos como ejemplo a Jeremías, a Pablo, a Isaías y a muchos más. Entonces, concluimos que los mismos textos que establecieron la inspiración de las Escrituras también establecen que son tanto infalibles como acreditadas en su autoridad. Sin duda, la Biblia es lo que dice ser la innegable y autorizada palabra de Dios para la humanidad. Recordemos que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, que la sabiduría de Dios sea derramada en ustedes, en nombre de Cristo Jesús. Amén.